Hoy vengo a hablar del cambio y vengo a hablar de este tema en particular porque personalmente tuve una banda de cambios en un periodo bien corto de mi vida en general. Es como que los últimos 5 años de mi vida tuve la mayor cantidad de cambios que no tuve antes. O no sé si la mayor cantidad de cambios, pero creo que tuve los cambios más significativos que transformaron incluso hasta mi personalidad, mi forma de ver las cosas, la forma en la que tomo decisiones, como que modificó un montón de cosas de mi vida diaria, personal. Entonces, por eso lo veo como que fue el periodo donde tuve cambios más significativos. Hubo un cambio en particular que es al que quiero dirigirme en este video, que tiene que ver con el pensamiento y con la forma de pensar, que hoy en día yo logro observar y ver cosas de mí misma que antes no las veía, que definen y condicionan por completo mi forma de actuar y de ver las cosas y de vivir y de sentir y así sucesivamente. Me pasa muchas veces cuando estoy frente a cámara, este es el tercer episodio y como lo vengo diciendo, es toda una experiencia porque a mí por lo menos me pone en un lugar donde siento que me expongo un montón, donde me exijo yo en mi personalidad, en la personalidad que formé desde mi infancia hasta ahora, soy como muy exigente y muy detallista y muy perfeccionista, entonces eso a veces también me juega en contra. Pero lo que me viene pasando es que cada vez que me siento frente a la cámara es como que quiero transmitir una idea, pero mis pensamientos, que son cosas que uno no elige, nosotros no elegimos qué pensamos, simplemente vienen. Mis pensamientos, por lo general, tratan de boicotearme. Es como, no, no deberías decirlo así, no, deberías expresarlo de otra manera, no, para que se entienda mejor, no, porque capaz que puede caer mal, no, porque... Y empieza como esta lucha interna constante que yo antes no era consciente. Pasaban, seguían pasando y no es que dejaron de pasar, pasaban, pero no me daba cuenta, entonces actuaba en base a todo eso que estaba pasando dentro de mi mente. Hoy en día me pasa que cuando viene todo ese torbellino de pensamientos, yo los logro observar. Me doy cuenta de que yo no soy esos pensamientos, de que hay una razón por detrás de por qué vienen justamente estos y no otros. Y esa observación a mí me generó un cambio gigantesco, pero este cambio surgió por un montón de otros cambios que hubo atrás y que fueron cambios que yo no los decidí, no los elegí, porque hay dos tipos de cambios. Los cambios que uno decide, uno toma la decisión consciente, bueno, voy a realizar este cambio, voy a hacer este cambio drástico en mi vida que me va a cambiar el día a día, o después hay cambios que no los elegimos, que ocurren en nuestras vidas y no los elegimos. En estos, yo, en este corto periodo de tiempo que les decía, de estos últimos 5 años, tuve los dos tipos. Voy a empezar por los últimos cambios que vengo teniendo, que son los cambios que he elegido, y voy a dejar por último los qué pasa con los cambios que no elegimos. Estos cambios que yo vengo eligiendo y que vengo haciendo y que vienen cambiando por completo mi vida, son cambios que lo hice de forma consciente porque me di cuenta qué genera el cambio y qué cosas trae con el cambio. Cuando nosotros tomamos decisiones que pueden cambiar por completo nuestra vida, como por ejemplo abandonar nuestro trabajo o dejar a una pareja o mudarme a otro país o no sé, cualquier cambio que se sepa que va a revolucionar y a cambiar por completo tu vida diaria, que tu día a día va a cambiar rotundamente. Cuando el cambio es una decisión, o sea, cuando elegimos el cambio, en ese proceso de elegir el cambio pasan una banda de cosas. Y es ahí donde surgió la idea del miedo al cambio, como que le tenemos miedo al cambio. En realidad no es que le tengamos miedo al cambio en sí, sino que le tenemos miedo a la incertidumbre y a lo inseguro que puede ser ese cambio. O sea, ¿qué me va a garantizar a mí que el cambio va a ser para mejor? Por eso hay muchas personas que se quedan en trabajos que saben que no les gusta, que trabajan 9, 10 horas y saben que no lo disfrutan y están mirando la hora todo el tiempo para poder irse porque se quieren ir de ahí y asimismo no se van, se quedan ahí. O personas que están en relaciones de pareja hace años y hace ya mucho tiempo que saben que no son felices y que no quieren estar ahí, pero se quedan igual. De ahí surge esta idea del miedo al cambio, pero en sí no es el miedo al cambio en sí, sino la incertidumbre que puede traer ese cambio. ¿Qué me dice a mí o qué me asegura de que si yo dejo este trabajo voy a encontrar otro mejor? O de que si yo dejo esta pareja después no me voy a arrepentir, o capaz que no sé estar solo, o cosas por el estilo. No hay nada que nos asegure
de que el cambio siempre va a ser para mejor. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros, por lo general, quedarnos quietos donde estamos. Está bueno, no me gusta mi trabajo, pero por lo menos tengo uno. O, bueno, esta pareja capaz por ahí no es perfecta, pero bueno, por lo menos no estoy solo. Y así en muchas otras áreas de nuestra vida. Y así todos terminamos viviendo de esa manera. En realidad no es que le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a estar cada vez más lejos de esa idea que nos instauraron de lo que era la felicidad, de poder estar siempre bien, de poder sentirme bien, de que no me falte nada, de sentir placer y de estar lo más lejos posible del dolor y del sufrimiento. Por eso cuando nos hablan de felicidad o cuando creamos esa idea de felicidad en nuestra infancia a través de las cosas que consumimos, de lo que vemos en la televisión, en las películas, de las canciones que escuchamos, de los libros que leemos, de todo, tenemos como que lo que tenemos que hacer es tener la casa, tener el auto, tener el trabajo ideal, tener la plata, tener los amigos perfectos, tener la pareja perfecta. Entonces, esa es nuestra idea de felicidad. Y por lo general vamos todos camino a eso de forma inconsciente, automática, porque creemos que está ahí, que eso es lo que hay que hacer. Pero en realidad no es que estemos yendo a todo eso en busca de la felicidad, sino que en realidad estamos haciendo eso para alejarnos lo máximo que podamos del dolor y del sufrimiento. Tenemos que estar del otro lado, es como que hubiera una línea, acá está el dolor y acá está la plenitud y la felicidad. Tenemos que alejarnos lo máximo que podamos de acá porque esto no lo puedo concebir. Entonces, si yo estoy en el medio con algo que por ahí no me hace feliz, pero tampoco es que esté tan mal, me termino quedando acá y por miedo a tomar una decisión que en lugar de tirarme para acá, me tire para acá, yo prefiero quedarme acá. Y este tipo de cambios que yo siento que los tuve en estos últimos años, aparte de un gran cambio que también tuve en mi vida, que no fue a lo que elegí, este tipo de cambios me enseñaron muchas cosas que el otro tipo no. Y ahora les voy a explicar y les voy a compartir un poco qué fue lo más valioso que saqué de ambas experiencias. El primer gran cambio que viví en estos últimos 5 años, como ustedes ya, gran parte de ustedes conocen mi historia, fue haber quedado viuda siendo muy joven, teniendo muchos años de relación con mi pareja, con mi esposo, y haber transitado muy de cerca una enfermedad. Estábamos en una etapa increíble de nuestra vida, que esto lo comparto en el libro La luz detrás del dolor. Y si habíamos hecho cambios drásticos previamente en relación a nuestra vida diaria, a nuestra vida laboral, que realmente nos animamos porque lo hicimos juntos, a abandonar nuestros trabajos, darnos cuenta que perdíamos mucho tiempo de vida en trabajos que realmente no disfrutábamos tanto, en especial él. Bueno, mudarnos, hubo un montón de cambios que ya habíamos empezado a hacerlos y de repente llega este diagnóstico. Y este cambio sí fue destructivo, o por lo menos yo lo sentí así en el momento. Y esto también fue otro cambio que tuve de pensamiento. En ese proceso fui aprendiendo un montón de otras cosas, tuve otros cambios en términos de educación, empecé a aprender cosas nuevas. Bueno, y después de este proceso, que compartiré más cosas sobre esto en otro episodio, vivir la muerte muy, muy de cerca no te genera un cambio, te transforma. Porque un cambio, la palabra cambio parece que queda chica. Te transforma, te destruye. Luego de vivir esto, empecé a tener ciertas experiencias que me llevó a empezar a observar todo lo que pasaba por acá, que era algo que antes nunca lo había hecho. Particularmente después de una experiencia que la compartí en el episodio anterior, me di cuenta en esas experiencias que podía observar lo que estaba pensando y que parte de lo que estaba pensando, en realidad todo lo que estaba pensando era lo que generaba la forma en la que me sentía. Y en esa primera experiencia logré observar eso, pero no lo sabía explicar hasta que luego, tiempo después, comencé terapia, empecé me empezó a llegar contenido relacionado a eso y todo se me empezó a hacer más claro, lo empecé a ver como de forma escrita, como de forma visual. Mi terapeuta me ayudó mucho también en ese proceso y ahí logré entender qué pasaba a nivel psicológico, emocional. Bueno, después me metí mucho también a leer sobre neurociencia y empecé a entender qué pasa con las neuronas cuando hay diferentes niveles de emociones,
qué es lo que te generan las experiencias, cómo surgen los pensamientos. Bueno, hay todo un tema de la estructuración cognitiva, que es una información que no todos tenemos acceso a eso y que sin embargo explica mucho de lo que nos pasa cuando vivimos experiencias que nos desbordan. Y eso para mí fue fascinante, fue un cambio increíble que viví porque me hizo cambiar mi forma de pensar y de ver la vida y de vivir la vida, porque a la larga también terminó transformando mis formas de actuar, la forma en que me empecé a sentir, empezó a cambiar mi forma de actuar. Y ahí ocurre un cambio drástico de, no sé si decirlo de personalidad, porque como les digo, cambias tu forma de pensar, eso cambia tu forma de sentir y eso cambia tu forma de actuar. Es como es una cadena. Y bueno, y en esto de meterme en la neurociencia, después empecé a aprender lo que era la neuroplasticidad, que es todo algo muy nuevo que está surgiendo en la ciencia y que corrobora y comprueba todo esto. Entonces, claro, cada vez se me fue haciendo todo mucho más claro y hoy por hoy, como me pasaba ahora al principio, logro observar lo que estoy pensando mientras estoy hablando. Y creo que es una habilidad que antes no la tenía y que logré desarrollarla y que como yo logré desarrollarla, siento que todo el mundo puede desarrollarla. O sea, veo que cada vez más gente está pudiendo hacerlo y que es necesario compartir esa información y mostrarle a la gente que no es algo que lo puedan hacer solo los budas o la gente que medita más allá y que la meditación es una práctica justamente para poder potenciar eso. Siento que es un despertar que todos lo podemos tener y que no es tan espiritual, porque uno relaciona el despertar con la espiritualidad, sino que también hay todo un tema biológico dentro de ese despertar del cual todos tenemos acceso porque todos tenemos cerebro. Es básicamente así de simple. Entonces, me siento como en esta responsabilidad de, bueno, si yo me di cuenta, sé que todos se pueden dar cuenta y lo único que necesito hacer es tener como un canal de comunicación donde pueda llegar a la máxima cantidad de gente y mostrar que esto realmente se puede hacer y esto sí o sí definitivamente te va a llevar a tener una vida más plena y más feliz y no para poder estar del lado opuesto al dolor, porque en realidad el dolor hace parte de esa transformación. Es como el yin y el yang, son como los opuestos de lo mismo, entonces necesitamos tener un poco de dosis de esto para poder llegar a esto, pero hay formas donde hay herramientas que podemos utilizar con nuestro propio poder de autocuestionamiento y de observación para que este dolor, en lugar de generarnos sufrimiento, nos pueda generar sabiduría. Y esa creo que es la llave de todo lo que he venido viendo, observando, descubriendo en mi proceso personal. Y bueno, y nada, y volviendo a todo esto que les estoy compartiendo de los cambios, en esta semana yo he sentido también como muchos cambios a nivel personal que han movido un montón de emociones. Bueno, mucha gente sabe que está por venirse el lanzamiento del libro, han pasado imprevistos entre medio de encargues que no han llegado, y me di cuenta en esta habilidad o en esta capacidad de poder observar que estaba como queriendo vivir de forma organizada, porque yo soy una persona que trato de vivir de forma organizada y equilibrada, y me doy cuenta, logro darme cuenta que estoy justamente buscando un control del cual yo ya sé que no lo puedo tener. Queriendo que todo salga perfecto, tratando de alejarme de forma inconsciente del opuesto, que es el sufrimiento, el dolor, la ansiedad, el estrés, el posible fracaso, todas esas cosas negativas que nosotros ya las conocemos. Y en cuanto me di cuenta de eso, solté. Hice justamente lo que creía que no debía hacer, que era como eso, de soltar y relajarme, porque estaba en un momento donde sentía que tenía que ser súper productiva y lograr equilibrar y poner todo en su lugar. Y en el momento en que solté todo y que me entré, todo se empezó a encajar. Y así vivimos la mayoría de nosotros, con la diferencia de que hay gente que no logra darse cuenta aún y sigue viviendo de forma incómoda, pero lo bueno es que todos podemos darnos cuenta y empezar a vivir como yo siento que estoy pudiendo vivir ahora. No es que uno al cambiar su forma de pensar, o en realidad no es cambiar su forma de pensar, es observar lo que pensamos. Porque la forma de pensar, en realidad los pensamientos, si ustedes me preguntan,
sobre el origen de los pensamientos, que fue algo que también me generó mucha curiosidad y me puse a estudiar. El origen en sí no existe un origen físico, sino que esos pensamientos se forman por las experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado y que se encuentran en el inconsciente. O sea, vienen de un lugar donde nosotros no tenemos acceso, pero sí están formados por experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces, cuando yo descubrí esto, que era algo que yo no lo podía en realidad modificar mientras estaban armando, porque en realidad es como que ya vienen armados por condicionamientos previos, me di cuenta que al poder observarlos, lo que yo podía era cuestionarlos. Entonces me empecé a hacer preguntas sobre los pensamientos que a mí hoy en día me sirven una banda. Y creo haberlos leído en algún libro de filosofía probablemente, pero no recuerdo de dónde, pero sí los tengo muy claros en mi cabeza, los recuerdo de forma muy clara y los aplico. Y es lo siguiente, yo cuando me doy cuenta, o sea, es decir, estoy observando lo que estoy pensando, porque uno no tiene esa costumbre. Uno por lo general, no sé, te pasa algo y decís, che, loco, siempre me pasa lo mismo, ahora voy a tener que hacer esto, y por qué me pasa esto a mí, y papá, papá, y no tenemos la costumbre de parar, observar, escuchar lo que estoy pensando desde afuera, che, siempre me pasa lo mismo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí tener la capacidad de preguntar, ¿qué tan verdadero es este pensamiento? ¿A mí realmente siempre me pasa lo mismo? Y en esa pregunta lograr abrir la visión a toda mi vida, desde que nací hasta ahora, mirarlo lo más lejos posible y decir, ¿a mí siempre me pasó lo mismo? ¿Qué tan real es el pensamiento que estoy teniendo? Primera, puede ser que sí, puede ser que no. Es más probable que sea que no, pero puede ser que sí. Entonces vamos a dejarlo a la duda. Vamos a la siguiente pregunta. Si esta respuesta llega a ser que sí, hay una segunda pregunta. ¿Este pensamiento me suma? ¿Me aporta algo? ¿Me genera algo positivo pensarlo? O sea, ¿me hace eh, actuar de forma positiva, sentirme de forma positiva? Probablemente sea que no. Entonces, si ya tenemos dos no, ya lo descartamos. Si tenemos un sí y un no, podemos hacernos una tercera pregunta. ¿Este pensamiento me hace sentir bien o me hace sentir mal? Que es muy parecido al que me suma o no me suma, pero enfocándonos solamente en el sentir. ¿A mí me hace sentir bien o me hace sentir mal? Y si ya tenemos dos no y un sí, lo descartamos también. Y va un poco por ahí. Ese ejercicio a mí me sirve un montón para poder observar. Y en base a esto después puede entrar una práctica de estructuración cognitiva, que esto también lo habla en el libro, que es empezar a realizarme preguntas para sustituir esos nuevos pensamientos. Y bueno, y todo esto de los pensamientos, que es otro gran cambio que tenía en mi vida, que es observar, tener ese cambio de poder observar lo que pienso para poder cuestionar y para poder reestructurar a pensamientos que sí me aporten cosas, porque me di cuenta que mis pensamientos condicionaban mis acciones. Entonces, si yo quería que las cosas me salieran mejor, definitivamente tenía que cambiar mi forma de pensar. Todo esto me permitió o lo que me llevó a poder hacer todo esto fue vivir el mayor cambio de mi vida, que fue lidiar con la muerte, lidiar con el duelo de la persona que más amaba. Y ese cambio en particular, ese cambio que genera cuando alguien que amamos se muere, en especial si es una persona con la que vos convivís todos los días, que literalmente a nivel físico diario también te va a cambiar todo tu día a día, no solo emocional, sino todo lo externo también, es uno de los mayores cambios al que todos que estamos vivos algún día vamos a vivir, vamos a experimentar. Si no es con una pareja, será con un amigo, será con un hijo, será con tus padres, será con un tío. Todos algún día vamos a vivir esa experiencia. Y descubrí que incluso pienso yo que es por eso que no se habla de la muerte, porque hablar sobre la muerte como un tema más común, más diario, más naturalizado, sería como traerlo al presente. Y nosotros estamos todo el tiempo inconscientemente tratando de alejarnos de lo que genera la muerte. Porque, ¿qué es la muerte? Es el mayor cambio o transformación, como lo están diciendo ahora, del cual nadie sabe absolutamente nada. Porque podrán haber muchas teorías, todas las religiones te podrán decir algo diferente. Yo soy muy de consumir contenido de espiritualidad,
porque me reflejo ahí como nunca me he reflejado en ninguna religión. Entiendo cosas, se me hace mucho sentido, he experimentado, entonces también lo comparto desde la experiencia. Em, Asimismo, podemos tener una idea de lo que es la muerte. Yo tengo mi propia idea, ustedes tendrán la suya, pero en realidad nadie sabe con exactitud. Entonces, es el cambio más incierto e inseguro que existe en la faz de la Tierra y por eso le tenemos pavor. No por el cambio, no es miedo al cambio, es el miedo a la incertidumbre, a que no sabemos y no tenemos ningún control. Y bueno, gente, para ir cerrando este episodio que creo que me emocioné y no sé cuánto tiempo voy, pero creo que vamos bastantito. Hay un libro que me pareció súper interesante que se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Que recomiendo que lo busquen. Para resumirles, es una enfermera que es australiana, si no me equivoco, y ella trabajó toda su carrera con gente moribunda, gente que se estaba muriendo, entonces empezó como a encontrar un patrón que se repetía en todos, y era que todos se arrepentían de lo mismo. Y su mayor arrepentimiento era haber no vivido una vida más fiel a sí mismos. Es eso, la gente se arrepentía de eso, de no haber vivido su vida como querían vivirla. Y eso me parece tan increíble porque creo que la mayoría de la gente vive así y no se da cuenta. Yo viví gran parte de mi vida así y no me daba cuenta. Y en base a eso, a ese aprendizaje que lo sentí que lo tuve antes de toparme con este libro, porque este libro lo vi hace poco, yo me di cuenta en un momento muy fuerte de mi vida, que estuve a punto, bueno, de querer morir, porque realmente no pensaba en otra cosa. En ese momento no observaba mis pensamientos. Cuando logré como salir de ahí de a poco, que lo hice con ayuda, me di cuenta de que si iba a tener que vivir, o sea, bueno, si a mí me toca quedarme y a él le tocó irse, yo lo quiero hacer bien. Yo lo quiero hacer bien y lo voy a hacer lo mejor que pueda y para poder hacerlo bien, a mí no me puede importar lo que piensen los demás y yo no puedo actuar como los otros quieren que yo actúe, porque si no, nunca voy a lograr eso. Y ahí se me hizo un clic. Y es una de las grandes razones por la cual hoy estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, porque encontré que ese es el mensaje, el único mensaje que quiero dejar en vida. Ese fue el mayor cambio que yo tuve en mi vida. Con todos esos cambios previos, ese es el mayor cambio que tuve en mi forma de vivir, en mi día a día. Porque si nos ponemos a pensar en serio y nos imaginamos ese momento en el que nos vamos a estar muriendo, que yo lo vi tan de cerca y que me quedo muy tranquila de que él se fue así de esa manera. Él incluso me dijo enseguida, a los pocos días que le saltó el diagnóstico, él me dijo, menos mal que esto no me apareció antes. Yo, ¿cómo que menos mal? O sea, a mí me chocaba la frase porque yo veía todo mal, o sea, era todo negativo. ¿Qué le diré positivo el diagnóstico de un cáncer? No entiendo. Y él me decía, lo que pasa es que me llegó en mi mejor momento. Yo estoy re feliz, estoy siendo fiel a mí mismo, estoy viviendo como quiero vivir. No tengo nada en mi vida que me desagrade, nada que me moleste. Tengo una relación hermosa con mi familia, con mis padres, con mi hermano, tengo salud, tengo la mujer que amo al lado, tengo una casa, tengo un trabajo que me encanta. Soy feliz todos los días. Es el mejor momento que me podía haber llegado. Imagínate si me hubiera llegado antes, me dice él. Donde estaba en un trabajo que detestaba, donde estaba 10 horas, donde no tenía tiempo de poder compartir contigo. Y cuando me empezó a decirte esto, yo dije, qué real, qué verdad. Yo siento que en ese momento, si nosotros nos imaginamos cuando nos toque a nosotros, ojalá podamos sentir eso. Ojalá pueda decir, bueno, por lo menos me animé a hacer ese podcast, aunque nadie lo haya mirado. Por lo menos escribí ese libro que por ahí nadie lo leyó, pero que hoy por hoy me estoy dando cuenta que sí lo están leyendo y está aportando y está sumando, lo cual a mí me emociona un montón. Qué bueno que le dije a esa persona lo que sentía, porque imaginen el dolor y la impotencia que se debe sentir estar en ese momento sabiendo que no tenemos más tiempo y que no hicimos todas esas cosas, que no nos dimos la oportunidad de ver cuánto valor podía aportar lo que yo podía hacer
y que no lo hice por miedo a lo que podían pensar, por el rechazo. ¿Y qué pasa si me rechazan? ¿Qué tiene? El mundo va a seguir igual, yo voy a seguir existiendo. Y si estoy vivo, lo puedo volver a intentar. Es ahí, es ahí. Gracias por escucharme hasta acá.